El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. Lorenzo Córdoba en Latinos nos plantea que en México vivimos una preocupante regresión democrática que se manifiesta en 3 ejes fundamentales. Primero, el proceso legislativo se ha degradado gravemente, ya no hay diálogo real con la oposición, se impone el fast track como regla y muchos legisladores votan sin ni siquiera conocer el contenido de los dictámenes. El análisis previo y los diagnósticos técnicos han sido desplazados por la prisa y la consigna. Asistimos a una concentración de poder sin precedentes. Órganos constitucionales autónomos como el INAI, el IFT o el Coneval han sido eliminados y sus funciones se transfieren directamente al gobierno federal. Al mismo tiempo, se han completado la militarización de la seguridad pública y se han otorgado nuevas facultades discrecionales al Ejecutivo, incluso en materias sensibles como la de telecomunicaciones. Y tercero, se está mutilando la Constitución. En apenas 10 meses se han aprobado 19 reformas constitucionales, lo que representa un récord histórico. Estas modificaciones no son del fruto del consenso nacional, sino la expresión unilateral de un proyecto político que ha convertido a la Constitución en una herramienta al servicio del oficialismo. Prevalece el frenesí legislativo como un régimen autoritario, es el título que reafirma que el juego no solo es la forma de gobernar, sino la salud misma de nuestra democracia. 2. En el Universal, Jorge Castañeda publica una columna provocadora: gentrificación, xenofobia y chauvinismo. Desde una mirada crítica, advierte sobre los fenómenos convergentes. Primero, la gentrificación en ciudades como la capital, donde la falta de políticas de vivienda agrava la exclusión urbana. Segundo, el uso del nacionalismo como instrumento político para movilizar emociones y justificar la violencia. Castañeda destaca cómo la migración, tanto interna como extranjera, transforma la vida urbana, pero también expone la incapacidad del gobierno para responder con soluciones reales. Mientras se presume apertura y modernidad, se fomenta un discurso que legitima agresiones bajo el disfraz de protesta social. El autor denuncia que esta narrativa no solo divide, sino que convierte carencias estructurales en excusas para la polarización. Y lanza una advertencia: cuando el orgullo nacional se usa para ganar poder, la frontera entre dignidad y odio se vuelve peligrosamente tenue. 3. México no es una zona de guerra, pero mata niñas como si lo fuera. Meredith Medellín y Carla, de apenas 9 y 11 años, fueron secuestradas y asesinadas junto con su madre Margarita. El responsable, ligado al narcomenudeo, confesó sin remordimiento, bromeaba con matarlas por un seguro de vida. No hubo alertas ni protocolos, ni nadie que detuviera lo inevitable. Con ellas, cada año más de 1,000 niñas y niños son asesinados. En 2023 se registraron más de 20,000 casos de abuso sexual infantil. Las historias se repiten con horror: cuerpos embolsados, desmembrados, silenciados por denunciar. ¿Dónde está el Estado? Apenas se destina el 1.2% del PIB a la infancia. Saskia Niño de Rivera apunta en el Universal que los sistemas de protección están rebasados y deshumanizados. No faltan leyes, lo que falta es voluntad, presupuesto y empatía, apunta Saskia con el título El país que no protege a sus infancias. Esto no es un hecho aislado, es un patrón que revela cómo hemos normalizado el abandono. Hoy, lo mínimo es nombrarlas. Lo urgente es exigir una política nacional de prevención, recursos reales, personal capacitado y sistemas que funcionen, porque si no protegemos a nuestras niñas, no hay futuro posible. Lo urgente es exigir una política nacional de prevención, recursos reales, personal capacitado y sistemas que funcionen, porque si no protegemos a nuestras niñas, no hay futuro posible. 4. México hila la tercera caída mensual de empleo en junio. Suma más de 139,000 trabajos perdidos en 2025. Con este encabezado en Animal Político, Óscar Nogueda Romero afirma que México perdió 46,378 empleos formales en junio, sumando 139,444 plazas menos en el trimestre
abril-junio. El acumulado anual apenas registra 87.287 nuevos empleos, una caída del 70.4% frente a 2024. Los sectores en retroceso y más golpeados son el de la construcción, con menos 18.200 empleos, la minería menos 9.750 y el sector agropecuario con menos 7.300 plazas. En contraste, el gobierno presume récord histórico de 22.4 millones de empleos en abril, cifra que incluye rotación y recontrataciones. La tasa neta real es apenas del 0.39%, muy por debajo del 1.2% de 2021 y 2023. Para el segundo semestre se estiman 98,000 nuevos empleos, muy lejos de los 600,000 requeridos. Además, el sector automotriz podría perder otros 12,000 por la desaceleración en Estados Unidos. Con ello, se confirma una crisis estructural de precarización laboral y desplome en sectores históricamente generadores de empleo. 5. Javier Martín Reyes en El Universal advierte que el proceso de elección judicial promovido por Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum no fue un error técnico, sino una estrategia deliberada para debilitar al Poder Judicial. A través del informe del Observatorio Judicial Electoral, señala que se creó una crisis artificial. Se omitió presupuesto, se instalaron menos casillas, hubo poca participación y capacitación y se colocaron comités de selección controlados por el partido en el poder. Reyes identifica 5 puntos clave: candidaturas alineadas con Morena, falta de verificación seria del INE, desequilibrios en la distritación, boletas diseñadas para influir el resultado y propaganda ilegal por más de 2.2 millones de pesos sin sanción. El análisis concluye que el verdadero objetivo es erosionar al INE y facilitar el control político del sistema electoral bajo una narrativa de orden y reforma judicial. Por eso, el llamado es claro: se necesitan datos objetivos, vigilancia ciudadana y contrapesos fuertes para frenar esta deriva autoritaria. 6. En contextos internacionales, Marwan Soto Antaki, en Letras Libres, analiza cómo la radicalización, tanto política como social, ha dejado de ser marginal para convertirse en una dinámica central y extendida en todas las sociedades contemporáneas. Con el título La radicalización del mundo y aludiendo a experiencias personales vinculadas al conflicto en Medio Oriente, el autor señala que el extremismo no solo se manifiesta en actos violentos, sino también en discursos y posturas cotidianas que normalizan el odio y la exclusión. Esta lógica se ha replicado globalmente tras eventos como los atentados del 11 de septiembre o el 7 de octubre de 2023 y se ha fortalecido con el ascenso de líderes populistas en distintos países. El texto subraya que los radicalismos surgen cuando se rompe la capacidad de convivir con la diferencia y se impone la idea de que solo puede subsistir un grupo a costa de anular al otro. Advierte que, mientras las sociedades no contengan esta espiral de polarización, los gobiernos seguirán explotándola y el retroceso democrático continuará avanzando hacia formas de convivencia marcadas por la violencia simbólica y real. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.